Muy buenos días. En nombre de Dios, la patria y las mujeres de Chile, abrimos la sesión. Bueno, hoy día, primero dicen que la excusa agrava la falta, pero yo creo que no está de más siempre pedir disculpas. Hoy día nos acompaña y tenemos una invitada especial con quien vamos a abrir la sesión. Después vamos a ver la tabla en honor al tiempo y al retraso del presidente. Nos acompaña la señora Irune Aguirrizábal Quijera, que es la directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de los Estados Americanos, OEI, en el contexto del Foro Iberoamericano. Democracia paritaria en el proceso constitucional de Chile. La señora Aguirrizábal concurre acompañada por las expertas señoras Olinda Vareiro, Nielsen Pérez, María Inés Tula, Isabel Abella Ruiz de Mendoza, y por el experto señor Francisco Cos y por el coordinador de la Educación OEI Chile, señor Francisco Gárate. Esto es una solicitud que nos hizo la senadora Proboste, que pidió que pudiésemos escucharla en algunos momentos en la Comisión de Mujer y Equidad de Género, y le damos la bienvenida primero a la comisión y también le damos la palabra. Bueno, muy buenos días o tardes ya. Un placer absolutamente estar aquí con todos ustedes y con su venia, señoría, me gustaría pedir la palabra para poder intervenir. Muchas gracias. Bueno, estimados y estimadas senadoras, ministra, senadores y senadoras y otras personas que nos acompañan, es un verdadero placer en nombre de la Organización de Estados Iberoamericanos que represento estar aquí hoy para poder comentarles sobre el proyecto que nos ocupa y al que hemos venido como Grupo Experto Internacional Iberoamericano. La Organización de Estados Iberoamericanos y su oficina en Chile, representada aquí por el señor Francisco Gárate, llevamos más de 70 años trabajando en Iberoamérica a favor de la educación, la ciencia, la cultura, la tecnología. Estamos con todo lo digital, por supuesto, en este momento, y también hemos añadido el mandato de derechos humanos, democracia e igualdad. Siempre oportuno, pero parece que siempre oportuno y ahora también parece que mucho más, ¿no? En toda nuestra región, en todos los países que componemos la región iberoamericana. Contamos con oficinas en todos los países y trabajamos fundamentalmente con los gobiernos y con todos los estados, son 23 estados, y trabajamos con todos ellos en este importante mandato y con otros socios estratégicos, sin duda, con diputados y senadores, hombres y mujeres de todos los países, porque los parlamentos obviamente son fundamentales. Por lo tanto, es importante para nosotros hoy estar aquí y poder compartir unas palabras sobre la razón por la que hemos venido. Evidentemente, como me ha presentado, soy la directora del Programa de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la OEI, y me acompaña un grupo experto iberoamericano. Quiero dar las gracias en primer lugar, perdón, a la senadora Jasna Proboste por habernos también por proceder a ayudarnos a esta oportunidad de compartir con ustedes unas palabras. Decía, el grupo experto iberoamericano que me acompaña, que está conmigo, junto a mí somos 6 personas que venimos trabajando 6 meses en lo que vamos a presentar en el día 8 de junio en el Foro Iberoamericano para la inclusión del paradigma de la democracia paritaria en el proceso constitucional chileno. Y simplemente, bueno, usted dijo ya los nombres, una española, Isabel Abella, paraguaya, Line Vareiro, Francisco Cos Montiel, de México, Alicia Millares, que no pudo venir, también filósofa española, Nielsen Pérez, costarricense, y María Inés Tula, de Argentina. Solo por los países que menciono ya da una idea de la pluralidad que hemos querido que esté representada en este grupo iberoamericano. Pero también sus trayectorias son trayectorias de personas con una grandísima experiencia de más de 20, 30 y 35 años en la región, en políticas públicas, en redacción de normas, de legislación,
y sobre todo en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y en la no discriminación y promoción de los derechos humanos. Este proyecto que vamos a presentar, su primer paso será el día 8, cuando presentemos la propuesta normativa para una constitución fundada en la democracia paritaria, en este concepto que quisiera explicarles brevemente. Surgió en 2012, cuando vine acá y tuve una reunión con algunas de las personas que están aquí, informalmente, y mantuve un encuentro con el entonces presidente, el señor Elizalde. De esas reuniones surgió el compromiso que tuve el honor de asumir en nombre de la OI para acometer este proceso. Un trabajo serio, riguroso, con el más escrupuloso respeto del proceso chileno y de las bases constitucionales que solo meses después, en diciembre, fueron acordadas en el Acuerdo por Chile, para una nueva oportunidad que se dio Chile para acometer este proceso constitucional. Venimos trabajando desde entonces. Venimos trabajando no solo entre nosotros, sino muy pegados al proceso chileno, porque no puede ser de otra manera. Nosotros traemos las experiencias de todos los países en los que hemos trabajado, los nuestros y todos aquellos en los que venimos trabajando, porque somos todos expertos que hemos trabajado en el ámbito internacional, sobre todo en la región de América Latina. Y bueno, la idea ha sido todo el rato que podamos trabajar reflexionando bien, pegados a ese proceso chileno, a su contexto, y también ajenos, porque no somos chilenos y venimos a aportar, como digo, y sí quiero reiterar con todo el respeto a esas bases constitucionales. ¿Qué es este paradigma de la democracia paritaria? Bueno, lógicamente lo que pretende es ayudar a redefinir ese concepto de democracia y de ciudadanía. El Estado liberal y el Estado social no ubicaron a las mujeres, no les dieron en primer lugar ni la titularidad ni el ejercicio de los derechos, y pese a los avances que hubo después de la Segunda Guerra Mundial, ya con los estados de bienestar o estados sociales, en todo caso en las democracias más modernas, las mujeres siguieron teniendo restringidos sus derechos. Y han sido en los últimos 40 años, sobre todo, cuando se ha avanzado enormemente en todo el mundo y sin duda también en este país, en Chile. Los argumentos para que haya más mujeres y para que las mujeres y sus realidades estén incorporados en una norma fundamental y en ese contrato social que es y supone una norma fundamental, una norma constitucional, son muchos y vienen siendo muchos de tipo moral y de justicia social y de legitimación de la democracia. Pero ya en 1869 John Stuart Mill nos hablaba de otro argumento que ha servido mucho también en los últimos años para empujar esta agenda tan importante, que es el argumento de la eficiencia, y que nos ha puesto también los números del PIB, del crecimiento y de la productividad que supone tener a hombres y mujeres a la par, sus talentos, sus capacidades, sus habilidades incorporados en todas las dimensiones de la vida, personales pero también profesionales, en la economía, en la innovación, en lo digital. Estamos en un mundo en transición y necesitamos, sin duda alguna, no solamente ajustar cómo van a suceder esos cambios con la inteligencia artificial, con la nueva geoestrategia, con también todo lo que supone las migraciones, el cambio climático, etcétera. Necesitamos entenderlo, entender cómo afecta todo esto en las realidades de hombres y mujeres, de niñas y niños, pero también necesitamos dar voz a todas las personas y, sin duda alguna, a la mitad de la población que somos las mujeres. La teoría y praxis de esta democracia y ciudadanía no he venido a darles un diagnóstico. Sabemos todos, y ustedes tienen una comisión para la mujer y la equidad de género, porque es una realidad. Hay un diagnóstico en todo el mundo y también en este país, en todos nuestros países, donde las mujeres y las niñas siguen subordinadas como sujetos de derechos, por distintas razones. Desde luego, de todas las discriminaciones que hay y que podríamos hablar,
la más grave, sin duda alguna, la más extrema, son los abusos y las violencias que siguen sufriendo las niñas y las mujeres por el hecho de serlo. Esto no es tolerable y esto no es partidista. Yo quisiera, sobre todas las cosas, comunicarles este punto. No es un debate partidario. Es un lugar donde todos y todas las chilenas, todos los españoles, los paraguayos, todos los que venimos, todas las sociedades debieran encontrarse. La democracia paritaria nos apela a todos, a toda la sociedad y nos interesa a todos. Nos irá mejor a todos si resolvemos todos los problemas que tenemos, atendiendo las realidades de hombres y mujeres, de niños y niñas y también escuchando todas las voces. Senadoras y senadores y demás colegas, cuando hablamos de una democracia paritaria, quiero enfatizar que no estamos refiriéndonos exclusivamente a la política de la presencia, a este debate que tantas horas nos lleva en los parlamentos y que tan importante es como es paridad. Soy una gran defensora de la paridad, pero, y obviamente, que las mujeres estemos en la toma de decisiones es un objetivo en sí mismo. Es una herramienta para transformar el orden social, político, económico, etc. Es un derecho humano, pero también es la expresión de la propia democracia. Esto ya está acordado. ¿Cómo se llega a esa paridad? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la medida específica? No voy a entrar en ese debate. Y como dije, la democracia paritaria no puede limitarse a un debate sobre la presencia de las mujeres. Entre otras cosas porque alrededor de esa presencia hay multitud de obstáculos multidimensionales. No solamente en el ámbito de la política, los partidos, los medios de comunicación, estereotipos, todos los factores, obstáculos, trabas que tenemos las mujeres, desde la educación, que sesgan a las niñas a estudiar matemáticas o humanidades, y eso determina dónde estamos las mujeres y por qué las mujeres no estamos diseñando las apps más importantes, por ejemplo. Y tampoco estamos en la evaluación de cómo impactan unas de las aplicaciones, por ejemplo, que están influyendo. Hablamos todos los días de Twitter, de Facebook, de todas las aplicaciones. Cualquiera de las acciones más rutinarias que hacemos tiene un impacto en hombres y mujeres y debemos participar en todo ello. Pero como digo, no es suficiente hablar de la presencia de las mujeres y de la paridad. La democracia paritaria es mucho más. Es un paradigma mucho más ambicioso y realmente es la democracia con y para y por hombres y mujeres a la par. La democracia paritaria se vincula no solo a la ciudadanía política, como acabo de decir, sino, muy importante, a la ciudadanía social y cultural y política y a la ciudadanía social y económica y cultural es fundamental en el concepto de la democracia paritaria. Por eso decimos que los tres ejes vertebradores de ese paradigma de democracia paritaria son, ya dije, la paridad, pero no solo, la libertad y la igualdad, que son los grandes principios de todas las democracias. Pero la libertad para las mujeres tiene que tener un componente cultural muy fuerte. Nos tenemos que liberar como sociedad de todos los estereotipos que hacen que esa libertad no se pueda vivir igual, con la inseguridad que viven las mujeres, con el yugo de lo que es la violencia y los abusos sexuales hacia las mujeres por el cuerpo de las mujeres. Y, por supuesto, la igualdad real y efectiva, que va mucho más allá de la igualdad formal y que tiene que ver con todos los espacios donde ésta se ejerce y con todos los recursos que hace falta poner a disposición para que esa igualdad material, real, en lo cotidiano, pueda ejercerse. La buena noticia de todo esto es que no es inmutable esta situación, este estado de cosas donde hay discriminación. Sabemos que puede cambiar y, de hecho, no podemos hablar de democracia paritaria en una comisión para la mujer y la equidad sin hablar de todos los avances que llevamos haciendo y lleva haciendo Chile en los últimos años. Podemos cambiar instituciones, normas y prácticas sociales. Lo que sabemos es que ningún partido, estoy convencida, ningún partido, lo sabemos, en una sociedad democrática se opone al principio de igualdad entre hombres y mujeres. Un partido en una sociedad democrática no se puede oponer al principio de igualdad. Otra cosa es el cómo. El cómo es el problema. Porque el qué
lo hemos acordado en las normas. El qué está en una de las bases constitucionales que tienen ustedes, que tienen los órganos constitucionales acordados por los partidos. El principio de igualdad está en una de las bases. Y otra de las bases es la que me lleva al cómo. La inclusión de un Estado social, democrático y de derecho. Solo a través de un Estado social, democrático y de derecho, pueden ponerse las medidas, la estrategia integral para superar la discriminación. Por eso creo que no es una disputa partidaria, que debemos realmente encontrarnos en ese contrato social. Es verdad que el movimiento feminista agitó el árbol hace años, a veces solo, a veces con dificultades, con tropiezos, insistiendo, pero los frutos de ese árbol y del proceso que se ha desarrollado los recogemos todos. Y escuchemos a la OCDE, al Foro de Davos, a McKinsey, a todas las instituciones, Naciones Unidas, por supuesto. Por eso digo, a derecha y a izquierda, las escuelas de negocio, no hay nadie en este mundo, en las sociedades democráticas, insisto, que no esté de acuerdo con la importancia que tiene contar con los mejores talentos, sean femeninos o masculinos, y la importancia que tiene la participación de las mujeres en la economía y en la política desde hace 40 años. Tenemos evidencias de todo eso. ¿Y qué sucedió en la pandemia? La pandemia puso en evidencia que, digamos, la demoledora realidad para las mujeres, porque no existe igualdad real y efectiva. Por lo tanto, esto es a lo que venimos a hablar, de una democracia paritaria. Acabo ya. El proceso constitucional es una oportunidad única, histórica, no solo para Chile, quiero decírselo. Venimos como grupo internacional y sabemos, y la OI con sus 23 Estados miembros, le podemos asegurar que el mundo está mirando a Chile, porque no es una oportunidad que tengamos todos los países, poder volver a definir ese contrato social. El reconocimiento, redistribución y representación entre hombres y mujeres de recursos y oportunidades, de voces y de la subjetividad como sujetos de derechos humanos de hombres y mujeres es algo que debe estar en esa norma constitucional desde la opinión del grupo experto que aquí está acompañándome. Desde estas premisas, la propuesta que presentamos se basa en, como digo y repito, en esa idea de un Estado social y un Estado que reconoce ese principio fundamental de la igualdad real y efectiva, no solo como principio, sino como objetivo estratégico integral y global para todo su quehacer institucional, las normas, la cultura, etcétera. Y simplemente quiero decirles que esperamos el día 8, dentro de 2 días, en ese foro, presentar esa propuesta normativa respetuosamente a los órganos constitucionales que ya tienen un primer anteproyecto y que el día 7, mañana, se constituye el Consejo Constitucional. Y de ahí, bueno, esperamos contar con la presencia de todas ustedes y de todos ustedes en el foro, porque es para ustedes y nosotros, con todo el respeto, venimos a aportar generosamente desde nuestro conocimiento, nuestra experiencia y desde el haber estudiado el marco internacional, por supuesto, y el marco chileno, para avanzar juntos y para dar a Chile el marco más oportuno y necesario para el mayor bienestar de todas y todos los chilenos y chilenas. Gracias. Muchas gracias, señora Irune. Y gracias por también adscribir a los tiempos que habíamos solicitado, porque tenemos otras invitadas y hicimos la excepción por la oportunidad de poder escucharla. Sabemos que este no es el espacio para escucharla en plenitud, pero sin duda Chile está viviendo un momento importante y ese momento importante es bueno escuchar y tener opiniones. La decisión la van a tomar los 50 consejeros constitucionales electos y van a hacer una propuesta al país. Al final es la ciudadanía la que define si adscribe a esa propuesta o no adscribe a esa propuesta. Así que es un proceso, yo creo que, bien lo dijo usted, inédito en el mundo, tener la oportunidad de escribir 2 veces la Constitución. Así que
esperemos que llegue a buen término en diciembre. No sé si alguna senadora, senador quiere hacer alguna consulta, algún comentario, o seguimos con la tabla. Presidente, muy breve, si me permite. Estaba la senadora Allende, la Perdón. senadora Pascual y la senadora... Sí, no, perdón, si me permite, Senadora presidente, Pascual. muchas gracias. Bueno, saludar a Irune, a Line y a todas quienes la acompañan. Solo plantear que me parece muy importante lo que nos están comentando hoy día. Yo creo que colocarse de acuerdo en los mecanismos, en los cómo llegar a la democracia paritaria son convenciones y tenemos muchas posibilidades. No hay solo un método, no hay solo un mecanismo y desde esa perspectiva es muy interesante la discusión, pero me parece muy fundamental que teniendo eso en vista podamos reiterar el hacer todo lo posible porque el objetivo sea efectivamente tener definiciones de democracia paritaria, digamos, y creo que eso es lo más relevante. Solo saludar, digamos, el esfuerzo que está haciendo la Organización de Estados Iberoamericanos con este seminario el día jueves y que ojalá pudiéramos participar todas y todos de esta comisión y hacerlo lo más extensivo posible porque creo que es muy importante, digamos, poder escuchar estos mecanismos, sobre todo hoy día que lamentablemente se colocan cuestionamientos con respecto a las formulaciones de corrección de la paridad para los órganos colegiados. Y yo quiero en eso manifestar mi opinión personal. Me parece que toda convención electoral es una postura de acuerdo por parte de los seres humanos, por lo tanto es algo convenible. No está en la naturaleza de ninguna parte. Si fuera así, que alguien me explique por qué entonces la circunscripción de la Araucanía tiene 5 senadores y la circunscripción de la metropolitana también, cuando tenemos varios millones de diferencia de habitantes y de electores. Y es una convención y la aceptamos. Y no estoy criticándola, lo que quiero decir es que es una convención y la aceptamos. Desde esa perspectiva, alcanzar los mecanismos para la democracia paritaria y la corrección de salida, me parece también busquemos el mejor mecanismo, dispuestos y disponibles, porque hay más de uno, a conversar cuál es el mejor, pero no renunciar a ese anhelo. Muchas gracias. Gracias, senadora Pascual. La senadora Allende. Bueno, muy breve, saludar por supuesto a la directora y a todas quienes la acompañan, un gusto. La verdad es que me gusta mucho, digamos, el enfoque que entrega, sin embargo, no sé si comparto tan fácilmente el que solo nos separa el cómo. Yo creo que todavía tenemos gente resistente a pensar que la paridad deberá ser real y efectiva. Y creo que todavía tenemos mucha gente, entre las cuales se cuentan mujeres, lamentablemente, que están convencidas de que no, que las mujeres tienen que llegar por su propio mérito, que las cuotas y ejercer, digamos, la paridad como lo tuvimos en la convención, que fue un hito mundial, porque nunca se había hecho una cosa igual, más allá de si se estaba o no se estaba de acuerdo con el, digamos, el texto planteado por la convención, fue un hito mundial, que fuera 50 y 50. Eso no se había dado nunca. Pero independientemente de aquello, han surgido y siguen surgiendo voces que siguen cuestionando. Y tenemos hoy día lo que mencionaba la senadora Pascual, claro, porque el mecanismo que se conviene, que se acuerda efectivamente, probablemente tiene, digamos, algunas dificultades o para algunos les produce un término de rechazo el que se aplique, digamos, una vez que se corrija, una vez que se ha efectuado el proceso electoral en sí. Entonces, es cosa de buscar otra forma. Pero lo que quiero plantearle, que efectivamente me parece muy importante la contribución que van a hacer, ojalá esto sea muy difundido para que haya más sensibilidad. Yo me temo que después del 50-50 que tuvimos la convención ha habido un poco un cierto retroceso. Yo diría surgen más voces, incluso cuestionando un poco la paridad, por eso no creo que solamente sea el cómo. Creo que todavía existe el objetivo en sí mismo, es que es medio cuestionado por algunos sectores que no logran ver, digamos, un modelo patriarcal que nos ha acompañado y que nos sigue acompañando y que significa no solo la menor presencia, la menor incidencia, que es también importante, la menor influencia que se tiene efectiva y cómo nuestras políticas todavía están muy lejos, digamos, de lograr esa igualdad efectiva y real en todos los planos. Todavía compartimos con violencia y muchas otras cosas que sería
obvias y por un lado y largas de lograr. Así que bueno, agradecer esa posibilidad. La verdad es que yo no estaba informada del foro, lo cual habla que no ha tenido mucha difusión, debo reconocerlo. Y yo no sé si lo teníamos en el conocimiento en la comisión, pero yo no escuché nada que nos dijeran la semana pasada, por lo menos, o el lunes que tuvimos sesión, y por lo tanto hay un llamado a atención de que no se difundió lo suficiente, y creo que eso es lamentable. Habrá que ver si logramos acomodar la agenda y poder participar, pero quisiera llamar la atención en eso, porque le doy mucha importancia. Entonces, por lo mismo quiero que se difunda, que haya ojalá la máxima presencia y ojalá los medios le presten atención. No es fácil, no es una gran noticia, digamos, el que se venga a hablar de democracia paritaria. Siempre las noticias son tan focalizadas en otros hechos, así que espero que esta vez tengamos una buena difusión, una buena presencia y que sean escuchadas, porque son precisamente expertas que tienen distintas experiencias en sus respectivos países, habiéndolos aplicado, y por lo tanto debiera tener una incidencia importante. Y yo espero que estos consejeros que hemos elegido sean receptivos y logren efectivamente que generemos en ese Estado social democrático que esperamos que sea logrado a través de este proceso constitucional, sea efectivo, que se avance en términos garantizar constitucionalmente esa efectiva igualdad. Muchas gracias. Gracias, senadora Allende. Sí, es verdad, estaba consultando a la secretaría, no nos llegó invitación a la comisión, a lo menos. Así que comparto lo dicho por la senadora Allende. Y les quería pedir si es posible que, porque no sé si todo, yo al menos no voy a poder, porque tenía agenda ya comprometida, si nos pudieran hacer llegar igual la presentación a la comisión para poder tenerla, digamos, y poder leerla a posterior. Senadora Núñez. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, saludar a la directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de los Estados Iberoamericanos, también a quien la acompaña. Parece que hay más de una, así que a quienes la acompañan. Y bueno, y bienvenida. Yo la verdad es que tenía información, confirmé, no voy a ir toda la tarde porque tengo otros compromisos, pero voy a estar cuando partan y espero quedarme al menos una hora, acompañarlas durante alguna parte del foro. Y valoro el foro. Yo creo que es muy importante que esto no pase desapercibido. Yo creo que efectivamente se marcó un hecho importante. Nosotros abogamos mucho para que en este proceso histórico, excepcional, donde ni más ni menos, ¿cierto?, se iba a redactar una constitución, pudiéramos estar representados y representadas en igualdad de proporciones. Y eso costó mucho también, sí, por supuesto que costó mucho como todas estas causas. Y lo que sí me gustaría marcar un punto, porque entendiendo que hubo dos elecciones, en el primer proceso, como se corrigió respecto de las mujeres, es decir, más mujeres fueron elegidas democráticamente y entraron hombres gracias a la paridad, hubo poco ruido, digámoslo de esa manera. Pero al revés, cuando se corrigió con los hombres y por lo tanto tuvieron que entrar más mujeres para que quedáramos 50 y 50, ahí quedó la escoba. Entonces, yo lo que quiero decir es que con estas fórmulas, ¿verdad? Al final del día puede ser un día para uno o un día para otro, pero también me gustaría ser bien clara en lo siguiente, en que al menos esta fórmula nosotros la acordamos para un proceso excepcional, histórico, porque redactaba, ¿cierto?, una nueva constitución para nuestro país y por lo tanto nos parecía importante destacarlo. ¿Y por qué hice este pequeño diagnóstico o análisis, introducción? Porque recojo lo que usted viene a plantear y espero con mayor detalle verlo en el foro, conocerlo en el foro, de cuál es el cómo, cuáles son esas fórmulas, porque también es cierto que, aunque sea un sistema electoral, hay bastantes críticas todavía respecto a que tengamos que llevar a alguien que tenga menos votos, insisto, ya sea hombre o mujer, porque nos pasó con los hombres en el primer proceso y con las mujeres en el segundo, con tal de lograr cierta esta igualdad. O sea, creo que ahí tenemos una tarea pendiente de cómo a lo mejor ocupar una herramienta que tenga apoyos mayoritarios, porque también convengamos hay algunos que aunque sea la mejor herramienta, todavía no hace mucho eco, ¿cierto? Pero yo sí creo en que en la inmensa mayoría no hay ningún problema, pero marcan un punto, dado el título del foro, democracia paritaria en el proceso, y me quedo con lo primero, con la democracia paritaria, de cómo vamos a seguir avanzando, por qué no decirlo, en Latinoamérica, para poder tener sociedades, ¿cierto?, más igualitarias. Entonces,
Creo que nosotros hemos marcado un punto, sin duda, insisto, nos costó mucho, era por una cuestión histórica, excepcional, un proceso constituyente, pero ahora también creo que es importante darle una vuelta más a cuál va a ser o cuáles van a ser esos instrumentos que nos permitan ir avanzando. Y ojo, no solamente en lo público, me refiero a los órganos colegiados, ¿cierto? Tanto el Congreso Nacional, nuestros consejos municipales, nuestros consejos regionales, sino que también cómo incentivamos al mundo privado. No sé si lo vieron, me imagino que sí, pero el fin de semana salió una nota completa de todas las mujeres que en distintos o directorios o fundaciones estaban accediendo. Y claro, ahí no hay paridad, hay una convicción ya de cada uno de esos organismos, pero tampoco cayó del cielo ni se logró de un día para otro. O sea, ha sido gracias a todos estos años que hemos ido empujando primero una ley de cuotas, ahora, ¿cierto?, esta propia herramienta paritaria para el proceso constituyente, pero creo que allí tenemos un desafío, así que yo valoro mucho que, dado que ustedes están dedicadas a este tema y nosotros con mil y una cosas, podamos recibir esa información para que ojalá podamos también ir ejecutándola en nuestro país, pero dada la relevancia de su cargo en Latinoamérica y si Chile puede ser o apoyar aquello, bienvenido sea. Así que muchas gracias por la presencia. Gracias, presidente. Muchas gracias. Pues Señora Irune. muchísimas gracias, presidente y senadoras, por todas sus observaciones y comentarios. La democracia paritaria, ¿el qué? Evidentemente, senadora, no está, no hemos llegado todavía a ese lugar. Pero yo me refería al principio básico de la igualdad entre hombres y mujeres. En una sociedad democrática no podemos estar en contra de ese principio y tenemos que partir de ese principio para construir toda esa construcción conceptual que es la democracia paritaria, que va mucho más allá de la paridad. Es verdad que el debate sobre la paridad en este momento es muy importante en Chile, pero por eso queremos hacer énfasis también en toda la construcción de lo que es el reconocimiento de la subjetividad de las mujeres cultural. Esos roles sesgados, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo refleja el debate constitucional que tenemos que acabar con la cultura machista que lleva a la violencia como caso extremo, pero que en medio tenemos discriminaciones y brechas salariales en las pensiones, en multitud de cuestiones? Y también el principio de igualdad y el cómo me refería a qué estamos dispuestos a hacer los ciudadanos y ciudadanas, también con nuestros impuestos, para generar esas políticas sociales que son las únicas, como vimos en la pandemia, que pueden hacer que las mujeres y los hombres podamos seguir siendo iguales en todas las circunstancias, porque en el espacio de la casa nada cambió. Las mujeres llevamos 40 años trabajando en el mercado laboral y desde el año 91 que conseguimos la primera ley de cupo de Argentina y posteriormente todas las luchas por la representación de las mujeres, que en los años 90, recordemos, había un 6% de mujeres de media. Hemos avanzado mucho, pero como ya se dijo, no solo es la presencia, es cómo, qué presencia y qué incidencia y mucho más. Entonces, es mucho más que eso, es la justicia social, es la justicia fiscal, es hablar de fiscalidad, es hablar de qué Estado social puede realmente armar una nueva sociedad con ese contrato social donde se haga posible ese cómo, porque requiere de una estrategia integral. Ya lo decía la CEDAW y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Hace falta una estrategia integral de los Estados con medidas legales, institucionales, fiscales, con todo tipo de medidas, desde la educación hasta todo. Decirles que sí se envió, disculpas por lo que me comentaron, se va a remitir de nuevo, se envió a través de la biblioteca del Congreso Nacional. Y también decirles que la discusión es muy amplia, no me metí en todos los temas de los cuidados, de la violencia, los diagnósticos que tenemos, pero es la discusión que tenemos que tener. ¿Cómo hacemos para que realmente la democracia de hombres y mujeres pueda llegar a todos? Quiero decirles nada más, para terminar, que agradezco muchísimo la oportunidad en nombre de todo el grupo y que las esperamos en el foro, pero el foro no es el último momento donde pueden contar con nosotras y nosotros.
A partir del foro, el proyecto que hemos diseñado es de la OI, es la socialización en el territorio. Tenemos acuerdos con Consejo de Municipalidades, con la academia, con universidades, para poder llevarlo al territorio. Y en todo caso, estamos a su disposición también si nos necesitan en esta comisión, para lo que necesiten. Cuenten con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Irune. Vamos a suspender 2 minutos para hacer el cambio y... Gracias. Vamos a solicitar desde ya poder extender la conversación, la comisión, para poder escuchar a nuestras invitadas, pedirle nuestras disculpas por la espera, pero yo creo que era un tema muy interesante y muy contingente que también era bueno escuchar. Agradecer la presencia de la ministra y de su equipo que nos acompaña hoy día también. Veo que está ahí en pantalla la exministra Mónica Salaquet. La aprovechamos de saludar, agradecerle la disposición. Hemos tenido diferentes
inconvenientes, pero hoy día ya está presente, así que agradecerte, Mónica, la presencia y poder darte la palabra ahora. Muchas gracias, señor presidente. Saludarlo de forma muy especial, lo mismo a las senadoras, senadores de esta importante comisión, saludar a la ministra Orellana, a su equipo y por supuesto a todo el equipo de la Secretaría, Pilar, muchos saludos. Señor presidente, creo que oyendo a la persona que me antecedió, creo que es tan relevante avanzar y ojalá saquemos esta ley, porque cuando hablamos de principio de igualdad, indudablemente tenemos que entender que la norma que hoy día nos rige en materia de sociedad conyugal no reconoce ese principio de igualdad. Es una brecha importante que tenemos y que espero esta vez logremos sacarlo adelante, porque es una deuda que el Estado de Chile tiene con las mujeres de nuestro país. Yo traje una pequeña presentación, no sé, Pilar, si la podemos mostrar o... Sí, nosotros la vamos a compartir, señora Mónica. Muchas gracias. Señor presidente, quise traer un pequeño de resumen de lo que nosotros presentamos en su minuto, porque esta comisión comenzó el trámite de la ley en la anterior administración, pero lamentablemente hubo un punto donde no se pudo avanzar y se acabó el gobierno, por lo tanto quedó pendiente, por eso que hoy día agradezco mucho a la comisión y a la ministra Orellana de que ojalá aceleremos esta discusión. También como antecedente contar que este trabajo, cuando llegamos a esta propuesta, fue un trabajo que realizamos en conjunto con el Ministerio de Justicia, pero con el apoyo de Leonor Echeverri, que en su minuto yo conversé con las senadoras de la comisión y era una abogada que generaba confianza y consenso a todos, porque creo que es tan relevante avanzar en esta materia que para nosotros era importante trabajar con alguien que de manera transversal nos pueda dar seguridad de que estábamos buscando la mejor solución, entendiendo que el Chile de hoy y las mujeres de hoy ya no responden a lo que era quizás hace 40 años atrás. Bueno, el régimen patrimonial de sociedad conyugal lo que busca proteger fuertemente a la mujer a través de figuras jurídicas que actualmente resultan cuestionables por infringir precisamente el principio de igualdad ante la ley. Algunos ejemplos de esta desigualdad son que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y en tal calidad administra los bienes sociales e incluso los bienes propios de la mujer. El marido respecto de terceros dueños de los bienes sociales, como si ellos y sus bienes propios formasen un solo patrimonio. La mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la existencia de la sociedad y los bienes muebles adquiridos ante la sociedad conyugal por la mujer son administrados por el marido. Por ejemplo, si la mujer compra un auto antes de casarse, después de celebrado el matrimonio, el marido puede venderlo sin autorización de ella. El Estado de Chile desde el año 2018 tiene un compromiso con la CIDH de derogar las normas que establecen la discriminación de las mujeres en el régimen de sociedad conyugal y también el estudio del Banco Mundial, reporte Mujer, Empresa y Derecho 2021, señaló que Chile es uno de los 10 países que no cuenta con las mismas facultades de administración de los bienes durante el matrimonio, compartiendo el lugar con países de África. Entonces creo, y es el único país en América y de los países de la OCDE que no cuenta con una normativa que asegure la igualdad en la administración de los bienes. Es importante entender este contexto porque esto de alguna manera nos da las luces porque es tan urgente, señor presidente y distinguida comisión, llegar a un acuerdo y lograr modificar la normativa actual. Nosotros en su minuto hicimos un diagnóstico para tratar de mostrar lo más fidedignamente posible, precisamente porque no ha sido fácil, lleva años este proyecto y no se ha logrado llegar a acuerdo, quitar algunos miedos que hay, sobre todo cuando hablamos, ¿no es cierto?, de eliminar el patrimonio reservado.
En Chile, en el año 2020, el 55,64% de las personas que contrajeron matrimonio lo hicieron bajo el régimen de sociedad conyugal. Y de acuerdo al índice de prioridad social en la región metropolitana, de las 6 comunas más vulnerables, el 70% de las personas se casan con el régimen de sociedad conyugal. Y contrariamente, en las 6 comunas menos vulnerables, el 75% de las personas se casan bajo el régimen de separación de bienes. Esa es la realidad hoy día en nuestro país y es importante comprenderla precisamente por los miedos que en algunas personas suscitó en su minuto el derogar el patrimonio reservado. Mantener como régimen la propuesta de indicación sustitutiva es mantener como régimen legal supletorio para los matrimonios celebrados en Chile, eliminar el haber relativo, los bienes que antes pertenecían al haber relativo pasan a ser unos sociales y otros propios, ya que los bienes muebles que se tenían antes de contraer matrimonio se radican en los bienes propios de cada cónyuge, mientras que los que se adquieran a título gratuito durante la vigencia de la sociedad conyugal pertenecerán al haber social como una forma de fortalecer el patrimonio social cuyo objetivo principal es la protección de la familia. Establecer una administración conjunta, eso es nuestra propuesta obligatoria de haber social. Se propone que la administración del haber social corresponda a ambos cónyuges de manera individual para actos cotidianos y de poca monta, y de manera conjunta para los actos de mayor relevancia. Esto también vimos si no dábamos un grado de autonomía, sobre todo para montos que no excedan, nosotros en su minuto pensamos 20 UTM, también íbamos a complejizar mucho la vida diaria. O sea, hay cosas que a lo mejor tú vas a necesitar comprar para el hogar y si el monto no era muy alto, era complejo, ¿no es cierto?, que tuviera que tener siempre la aprobación de ambos. Ejemplo en que se requiere la voluntad de ambos, enajenar los bienes raíces, constituirse en aval, codeudor solidario o fiador respecto a obligaciones de tercero o propias que excedan las 20 UTM. Y para los que recaen sobre bienes muebles registrables. Y en caso de que se necesite el consentimiento de ambos cónyuges, existe la opción de recurrir al juez en caso de impedimento del otro cónyuge o de negativa injustificada, demostrando que la demora del acto se sigue un perjuicio para el patrimonio social, tal como ocurre hoy con los bienes sociales. La administración de los bienes propios corresponde a cada cónyuge. Se modifica la regla actual en la que se le entrega al marido la administración de los bienes propios de la mujer, así como de los suyos, estableciendo que la administración de dichos bienes corresponderá respectivamente al cónyuge propietario. Se elimina el patrimonio reservado, se deroga el patrimonio reservado para que la mujer sea tratada en igualdad de condiciones que el marido. Y es incongruente que pudiendo administrar los bienes de la sociedad conyugal tenga a su vez su patrimonio reservado, porque ahora la mujer también va a administrar los bienes sociales. Eliminar la renuncia a lo ganancial y el beneficio de emolumento. La existencia de estas instituciones se justifica solo porque la mujer no tiene derecho a la administración de la sociedad conyugal. Mantener la norma vigente para el régimen patrimonial de matrimonio celebrado en extranjero, es decir, la separación total de bienes. Y todo esto, ¿cuáles son las ventajas de este nuevo modelo? Que reforzamos el principio de igualdad ante la ley, promueve la solidaridad entre los cónyuges, la mujer puede participar en igualdad de condiciones de la disposición y administración de los bienes del haber social, siendo parte y además responsable de las decisiones que se tomen. La administración de los bienes propios pertenece al cónyuge propietario. La sociedad conyugal continúa siendo el régimen legal supletorio. Se permite el cambio de régimen patrimonial y la propuesta es compatible con el matrimonio igualitario. Situación de la mujer que no trabaja remuneradamente hoy día. La mujer que no trabaja remuneradamente no tiene patrimonio reservado, por lo que no tiene bienes que administrar. La reforma propuesta por el Ministerio de la Mujer la deja en una mejor situación, ya que podría administrar conjuntamente los actos relevantes del haber social, que hoy día no puede. Es un reconocimiento a las labores de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado, ya que aunque no aporte ingresos, podrá decidir sobre los actos patrimoniales, sobre el haber social.
hoy día, bueno, era en su minuto, antes de la pandemia, ¿no es cierto?, este número difería, pero el último trimestre que tuve acceso a información, ¿no es cierto?, el total de mujeres fuera de la fuerza laboral en Chile es del 48,9%. Situación de la mujer que trabaja remuneradamente, los hombres en promedio ganan cerca de 200.000 pesos más que las mujeres. Los hombres 704.274 versus las mujeres 506.651. La mujer, pese a contar con un patrimonio reservado, tiene menos ingresos, por lo que el modelo de coadministración la beneficiaría, dado que se sumarían los ingresos provenientes de ambas remuneraciones. En Chile, en el año 2020, el 55,64%, esto ya, bueno, de las personas que contrajeron matrimonio lo hicieron bajo el régimen de la sociedad conyugal, y de este universo de personas la mayoría pertenece, como yo les decía, a estas, le hice la diferencia en la región metropolitana sobre las comunas con mayor ingreso y menor ingreso. Entonces, nosotros hicimos un análisis, ¿cuál sería el impacto acorde a los distintos niveles socioeconómicos? En el nivel socioeconómico bajo, la eliminación del patrimonio reservado no tendría ningún impacto, porque estas familias tienen por lo general una sola vivienda y los muebles que lo guarnecen, y la mayoría de ellas adquiría a través de un subsidio del Servio, a través de su patrimonio reservado. En los niveles medios, la eliminación del patrimonio reservado no tendría tampoco mayor impacto. El patrimonio puede estar integrado, por ejemplo, por un inmueble para la vida en común, un automóvil, entre otro tipo de bienes. Y en ese caso, la mujer aportará al haber social, al igual que el marido, haciendo efectivo el principio de solidaridad entre los cónyuges, que fue algo que también tratamos de proteger cuando trabajamos este proyecto de ley. Y en los niveles sociales altos, la mayoría contraen, lo vimos, matrimonio bajo el régimen de separación de bienes. Cada uno de los cónyuges administra con plena independencia del otro los bienes hoy en día. Entonces, esos miedos que habían, creo que de alguna manera son mitos, y la evidencia nos muestra que no existiría ningún problema con eliminar el patrimonio reservado en la práctica y en la realidad de la vida de las mujeres en los distintos niveles socioeconómicos. Comparación entre propuestas, la legislación actual administra el marido. En las indicaciones que nosotros en su minuto propusimos, administran ambos cónyuges de forma conjunta. La administración de los bienes sociales, la legislación actual corresponde al marido. Existen limitaciones a la administración, como la prohibición de enajenar o gravar inmuebles o constituirse un aval, fiador o codeudor solidario, entre otros. En las nuevas indicaciones corresponde a ambos cónyuges de manera indistinta para obligaciones propias de menos de 20 UTM y conjuntas para los actos relevantes de más de 20 UTM. La prohibición de enajenar o gravar los bienes raíces sociales sin autorización, y la enajenación de bienes muebles registrables. Y esto no es menor. A mí me tocó encontrarnos con muchos casos de que la mujer se encontraba con la sorpresa de que se había utilizado su casa o un bien importante como aval sin autorización de ella. La administración de los bienes propios, la legislación actual, aunque la dueña de estos bienes sea la mujer, los administra el marido. Con la propuesta, la administración corresponde al cónyuge propietario. El patrimonio reservado solo lo tiene la mujer, en la nueva se eliminaría. Renuncia a lo ganancial y beneficio de emolumento solo para la mujer, se eliminarían. Y el régimen supletorio para los matrimonios celebrados en el extranjero se mantendría como está actualmente, según la propuesta que nosotros hicimos en su minuto. Casos prácticos, la mujer solicita tarjeta en casa comercial. Legislación actual, acreditar renta, en la propuesta sería lo mismo. Mujer pide crédito financiero, piden autorización al marido. Con la nueva lo podría pedir sin autorización del marido. La mujer pide crédito hipotecario, se requiere el consentimiento del otro cónyuge porque es un bien social. En la nueva sucedería lo mismo porque es un bien social. Sueldo de la mujer y lo que adquiere con él
forma parte de su matrimonio reservado y el marido no tiene acceso a él, el sueldo entraría al haber social y en consecuencia se rige por las reglas generales en que existiría administración conjunta cuando esto se requiera. La mujer compra una casa, puede ingresar al patrimonio reservado si ella trabaja o al haber social si el marido le da autorización. Pasa a ser bien social y es administrado por ambos con la nueva ley, con la nueva propuesta. Mujer hereda casa. En la legislación actual el inmueble es de propiedad de la mujer, pero es administrado por el marido. En caso de que no exista acuerdo sobre la venta, puede pedir autorización al juez. En la propuesta que se hizo en su minuto es de ella y lo podría administrar libremente porque sería un bien propio. La mujer hereda un auto, también sería parte de los bienes sociales, es decir, de la familia, y se administrarían en forma conjunta. También el tema de las acciones. La coadministración obligatoria menos de 20 UTM, hoy día lo administra todo el marido, menos el patrimonio reservado de la mujer, y en la propuesta pueden administrar cada uno indistintamente sin el consentimiento del otro cónyuge, y la coadministración obligatoria de más de 20 UTM la administra todo el marido, menos el patrimonio reservado de la mujer, y en la propuesta deben administrarlo ambos y se requiere necesariamente el consentimiento de ambos para ejecutar el acto. Eso sería la propuesta que nosotros hicimos, que por lo que vi está muy en línea con lo que se estaría discutiendo hoy día. La verdad que cuando estamos hablando de igualdad en los distintos espacios y espacios de toma de decisión, creo que eso mismo se tiene que replicar al interior de los hogares, y es por eso que creemos que era una propuesta justa y que no afectaría a las mujeres si uno ve la realidad que existe hoy día en los distintos estratos socioeconómicos en nuestro país. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, Mónica. Bien didáctica la presentación, con ejemplos, así que lo hace mucho más amigable. Vamos a dejar las preguntas al final. Y ahora está la académica de la Universidad Austral de Chile, la señora María Paz Gatica. Muchas gracias, señor presidente. También había mandado una presentación, no sé si la comparto yo o exactamente esa presentación. Bien, quisiera comenzar por su intermedio, señor presidente, agradeciendo a esta honorable comisión por invitarme a intervenir en esta sesión sobre una materia cuya reforma es urgente y ha sido urgente por los últimos 15 años, si no más. Con el fin de respetar el tiempo asignado y sin mayor introducción, me voy a referir únicamente a los aspectos centrales del proyecto, pero manifiesto mi disponibilidad para seguir colaborando en lo que se requiera para evaluar los aspectos técnicos particulares. Y esos son los aspectos a los que me voy a referir entonces. En primer lugar, me parece acertada la decisión de preservar la sociedad conyugal como uno de los regímenes disponibles. Es deseable que el ordenamiento jurídico ofrezca a las familias distintas formas de configurar sus relaciones patrimoniales que se ajusten a los diversos modelos de familia y distribución del trabajo y que protejan adecuadamente también a sus miembros. La sociedad conyugal es el único régimen que tenemos hoy que materializa la solidaridad familiar durante la vigencia del régimen, a diferencia de los otros, bueno, del único otro que tiene un componente solidario, que es la participación en los gananciales, que solo se materializa al final. En este punto me gustaría llamar la atención sobre un dato relacionado pero bastante relevante. En el acuerdo de unión civil, aunque supletoriamente se consagra la separación de bienes de los convivientes civiles, al menos hasta 2020, que son los datos con que cuento, la mayoría de las parejas escogía de todos modos el régimen de comunidad, aún con todos los problemas que a su respecto se han detectado. Ello demuestra que existe efectivamente una demanda por fórmulas comunitarias de manejar las relaciones patrimoniales al interior de las familias. Sin embargo, se preserva también la supletoriedad de la sociedad conyugal, tanto en el proyecto de ley o en los proyectos, digamos, refundidos, como en las indicaciones que se han formulado y que el Ejecutivo actual propondría mantener, precisamente para promover este régimen basado en la solidaridad. Y esto posiblemente haga mantener la alta incidencia estadística que aún preserva este régimen,
lo que hace necesario preguntarse por la conveniencia de reforzar mecanismos de información previos a la celebración del matrimonio, pues aunque se proyecte simplificar el régimen, es el más complejo de todos en cuanto a su operación y va a seguir siéndolo, y por tanto se erige como uno de difícil comprensión en sus detalles para parte importante de la población. En segundo lugar, en cuanto a la composición del patrimonio social, parece acertada, a mi juicio, la eliminación del haber relativo, lo que contribuye justamente a la simplificación y, por tanto, a la comprensión del que se mantendría como régimen supletorio. Asimismo, y en caso de ruptura del vínculo o disolución del régimen, la ausencia de recompensas, beneficio de emolumento, renuncia a los gananciales y todos estos dispositivos que tenían sentido o que tienen sentido en la configuración actual, hacen que se simplifique también la liquidación. Lógicamente, la cuestión crítica a propósito de la eliminación del haber relativo estriba en determinar si los bienes que hoy componen el haber relativo pasarían a integrar el patrimonio social o el patrimonio propio de cada cónyuge. Ello depende de cuánto se quiera fortalecer el patrimonio social, pero parece razonable que los que ingresen al patrimonio social sean aquellos que se generen justamente desde que existe el vínculo, de modo de fortalecer el patrimonio que se va generando en conjunto y no los bienes y no incluir los bienes que se tenían antes de contraer matrimonio. Estamos hablando ahí de los bienes muebles, por supuesto. Luego, en cuanto a las reglas de administración ordinaria, en primer lugar, lo que a estas alturas ya parece evidente y no me voy a extender sobre eso, es que cada cónyuge debe administrar libremente sus bienes propios. Recordemos que este fue el punto particular que generó el conflicto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esto yo, hasta donde sé, al menos académicamente, ya no subsiste la divergencia. Los cónyuges deben administrar sus bienes propios libremente. Pregunta distinta es cuáles serán esos bienes propios, y a eso me voy a referir brevemente al final. Lo que puede ser más controversial, sin embargo, es la administración de los bienes sociales, y en este punto la regla más adecuada es precisamente la de administración conjunta en los actos de mayor relevancia patrimonial para la familia y administración indistinta por cualquiera de los cónyuges en lo demás. Esta es, me parece, la única regla que resguarda adecuadamente la igualdad y el equilibrio entre los cónyuges y a la vez protege el patrimonio familiar y mantiene cierto grado de flexibilidad que no tendría posiblemente una regla inversa. Esta regla de administración, por cierto, hace completamente necesaria la eliminación del patrimonio reservado de la mujer. De lo contrario, solo habría una administración igualitaria en su mayor parte sobre los bienes que adquiriría el marido, con lo que se sacrifica sustancialmente el carácter solidario del régimen, pero además surge otro problema en el contexto actual, y es que ahora tenemos matrimonio igualitario. Por lo tanto, la preservación del patrimonio reservado de la mujer genera un problema, una dificultad evidente cuando se trata de matrimonios de personas del mismo sexo. Si fuese un matrimonio de dos mujeres, prácticamente no habría patrimonio social, sino que habría patrimonios reservados. No habría administración igualitaria, ¿verdad? A mí no me parece adecuado, ni aún en carácter electivo, tener una regla que permita asignar la administración a uno de los cónyuges, que es lo que venía en el proyecto, en uno de los proyectos, digamos, originales que están refundidos. ¿Por qué? Porque esto supone introducir a la pareja, al interior de la pareja, una estructura de subordinación económica que, además de ser por sí misma indeseable, resulta, conforme a las propias reglas que vienen en el proyecto, muy difícil de revertir y requiere ser contrarrestada además con otras figuras, como por ejemplo la del patrimonio reservado, generando estatus diferenciados para los miembros de la pareja, lo que puede acarrear consecuencias de diversa índole. En este punto parece también indeseable preservar, incluso en un sistema en que ambos administran, como el que se está proponiendo, digamos, incluso en ese sistema parece indeseable preservar una regla que ante la mala administración de uno de los cónyuges habilite para que se concentre la administración en el otro, lo que dejaría a este último en la posición de administrador permanente. Para esos casos existe la alternativa de la separación de bienes. Y en cuanto a los actos o al catálogo de actos que requieren administración conjunta de los cónyuges, este catálogo me parece adecuado y se valora positivamente la incorporación de aquellos actos que recaen sobre bienes muebles sujetos a registro,
los que, como sabemos, pueden alcanzar un valor incluso mayor al de los inmuebles, y su administración, por tanto, tiene enorme relevancia patrimonial para la familia. Y para concluir, me gustaría formular un comentario a la propuesta de nuevas indicaciones, en particular en lo relativo a los bienes adquiridos con subsidio habitacional, para que se tenga en cuenta, ¿verdad?, cuando se discuta esto. En primer lugar, sugeriría que si se decide diseñar una regla especial para estos bienes adquiridos con subsidio, se revise también la normativa sobre regularización de la pequeña propiedad raíz. Ahí menciono el decreto ley 2695 de 1979, que contiene una regla similar a la normativa sobre subsidios en cuanto a considerar a la mujer como separada de bienes. Ahí dejo la referencia. Luego, debemos tener presente que declarar el bien adquirido con subsidio automáticamente como bien familiar produciría un efecto particular para las mujeres adquirentes. Hoy en día se entiende que el bien ingresa al patrimonio reservado de la mujer, y esto es una solución que ha sido bastante uniforme en la jurisprudencia, aun cuando las distintas normas sobre subsidio lo frasean de manera distinta. La solución uniforme ha sido patrimonio reservado. Y aunque la jurisprudencia ha tenido algunas vacilaciones desde el punto de vista técnico, las soluciones ofrecidas recientemente en un análisis que hice sobre los fallos de la Corte Suprema han tendido invariablemente a asegurar a las mujeres la mayor libertad posible en la administración de ese bien, una vez transcurridos los plazos de restricción propios de la normativa sobre subsidios. Recordemos que la normativa sobre subsidios tiene plazos de restricción de enajenación de los bienes. Con la propuesta de declararlo automáticamente como bien familiar, transcurrido ese plazo propio de las reglas de los subsidios, subsistirían las restricciones, ahora por la normativa sobre bienes familiares, y entonces habría que obtener la desafectación del bien para poder enajenarlo. En definitiva, y esto hay que tenerlo presente, las mujeres que se verían protegidas con esta declaración automática de bien familiar no son las mujeres que adquieren con subsidio, sino que las mujeres cuyos maridos adquieren con subsidio. Si es que, como veremos a continuación, queda en su patrimonio propio. Entonces, la propuesta en realidad otorga una protección reforzada a las mujeres adquirentes solo al momento de disolverse el régimen. Si el inmueble adquirido con subsidio se le considera como bien propio, entonces no entra a la masa común que debe dividirse y lo conserva íntegramente el cónyuge adquirente, liquidándose los demás bienes sociales. Pero no debemos perder de vista que en este caso estas mujeres cuyo marido adquirió con subsidio quedarían desprotegidas, pues no tendrían ningún derecho sobre ese inmueble en la liquidación. Entonces pareciera que por proteger a las mujeres que obtienen el subsidio, podríamos estar sacrificando a aquellas que no logran obtenerlo, y debemos tener esto presente si es que se opta por una fórmula como la que se estaría proponiendo. Finalmente, debemos tener presente que los patrimonios familiares en que se adquiere un inmueble con subsidio habitacional, ese inmueble suele ser el principal bien de valor en esos patrimonios. En consecuencia, al excluir ese bien del patrimonio social y asignarlo al patrimonio propio del cónyuge que lo adquiere, en algún sentido se vacía de manera sustancial el patrimonio social, lo que requiere una revisión del equilibrio necesario desde el punto de vista de las deudas, por una parte, porque estaríamos vaciándolo de activos, ¿verdad? Y hay que ver cómo se correlaciona eso con las deudas que tendrían que salir también. Y debilita entonces de manera importante el carácter solidario del régimen, especialmente al momento de disolverse el régimen. Pareciera entonces que una fórmula quizás más equitativa de proteger a todas las mujeres casadas en sociedad conyugal es que, y no en esta sucesión de que primero se protege a una durante, pero al término se protege a otra, ¿verdad?, sería que cualquier inmueble que se adquiera a título oneroso por cualquiera de los cónyuges, con o sin subsidio, ingrese al haber social. Eso sujetaría al inmueble a las reglas de administración conjuntas que se proponen y que son bastante similares a las que tenemos hoy, ¿verdad?, en el sentido de que se requiere intervención de ambos, lo que supone restricciones que, al menos en lo que a la enajenación se refiere, son análogas a las que existen para los bienes familiares. Para el resto de las reglas, siempre estará disponible la declaración de bien familiar, que obviamente puede y debe mejorarse, y aquí quiero insistir en el punto, tiene que, en conjunto con la reforma, perfeccionarse el régimen de declaración de bien familiar. Y luego, al disolverse la sociedad conyugal, el bien entra a la masa y se materializa el principio de solidaridad, que es precisamente la característica central de este régimen
de bienes. Y con eso concluyo. Muchas gracias, señor presidente, por otorgarme la palabra y a la comisión por permitirme intervenir. Muchas gracias, María Paz. Como dijimos, vamos a dejar las preguntas al final. Y ahora le damos la palabra a la directora ejecutiva de Comunidad Mujer, señora Alejandra Sepúlveda, que está acompañada por la abogada señora Catalina Íñiguez. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la comisión por esta invitación. Un saludo muy cariñoso y especial a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, a la senadora, a las parlamentarias presentes y a la exministra Mónica Salaquet, por supuesto. Voy a compartir la presentación que preparamos para esta ocasión. Y vamos a exponer ambas, tanto, bueno, yo, el burro por delante, perdón, y Catalina Iñiguez. Bueno, lo primero es decir que la sociedad conyugal ha sido una gran barrera y una gran discriminación para la autonomía de las mujeres. Evidentemente, en su versión original, relegaba a la mujer casada al ámbito doméstico y negaba su capacidad de ejercicio. Y aun cuando el régimen experimentó sucesivas reformas, todavía es muy discriminatorio para las mujeres y contrario, como se ha dicho en las exposiciones que me precedieron, contrario a los tratados internacionales, a los compromisos que ha adquirido Chile y también a la Constitución. Es muy importante señalar que esa discriminación tiene efectos que son muy negativos y que han persistido a lo largo de los años, de las décadas. Y para las organizaciones que comparecemos en esta presentación, que es Comunidad Mujer y FERRAI-NEME, es urgente que la mujer tenga la idéntica capacidad jurídica que el hombre para suscribir contratos, ser titular de bienes y pedir créditos sin necesidad de contar con el consentimiento del marido. Al informe del Women Business and the Law del Banco Mundial al que se refirió la exministra Mónica Salaquet, podemos también sumar la evaluación que tiene un informe de la OCDE muy interesante del año 2021 titulado Igualdad de Género en Chile hacia una mejor distribución del trabajo remunerado y no remunerado, que analiza precisamente los impactos negativos de la norma actual, por ejemplo, el acceso de las mujeres al crédito, su dificultad, ¿no? No solo, y eso no se da solo por la menor inserción laboral o por las brechas salariales que persisten, sino que también porque la administración de los bienes sociales y propios de la mujer recae exclusivamente en el marido. No puedo pensar en algo más injusto. El informe entrega recomendaciones, apoyar el emprendimiento femenino, que en realidad habla de autonomía económica mediante la modernización de este régimen, de las leyes de matrimonio, perdón. Para ello se debe eliminar normativas tradicionales que consideran al marido como el administrador de los bienes conyugales y reducen, por lo tanto, la capacidad de las mujeres de solicitar garantías colaterales. La verdad es que el informe se explaya bastante en este tema y es lamentable que el derecho matrimonial se interponga entonces en el acceso de las mujeres al financiamiento, porque significa que las mujeres tienen más dificultades para acceder también a los programas de apoyo existentes. Y en realidad, como decían antes, en Chile hay matrimonio igualitario, pero no es un verdadero matrimonio igualitario, pues persiste esta institución que define la posición de los cónyuges en relación al régimen de bienes a partir de su sexo o de su género. Sin embargo, si bien el proyecto actual aborda estos cambios sustantivos para permitir que las mujeres administren libremente sus bienes propios y coadministren los bienes del haber social, creemos que es bastante importante igual pensar en normativas que refuercen algunas medidas de protección hacia ellas, considerando que todavía existe una situación de desigualdad estructural que no es fácil de resolver y que tampoco va a resolver necesariamente esta modificación al régimen de sociedad conyugal. Quiero invitar ahora a Catalina, quien va a seguir con la presentación para hablar tanto de las
cosas destacadas del proyecto y de sus oportunidades de mejora. Adelante, Catalina. Muy buenas tardes, muchas gracias Alejandra, muchas gracias a los honorables senadores y senadoras y a los demás asistentes a esta sesión. Para efectos de orden, dividimos los comentarios en dos acápites. En un primer lugar, aquellos comentarios que tienen relación con la vigencia de la sociedad conyugal y luego algunos pocos relacionados con su término. En cuanto a lo primero, nos parece que el proyecto soluciona de una manera muy adecuada el principal problema que tiene el actual régimen de sociedad conyugal y restablece con ello la igualdad entre hombres y mujeres al otorgar la coadministración de los bienes sociales al marido y a la mujer, quienes van a poder ejercer esa facultad de manera separada e indistinta, salvo respecto de la celebración de ciertos actos o contratos que, dada su relevancia, requieran la actuación conjunta y, por lo tanto, como comunidad mujer celebramos enormemente este avance. Con todo, respecto a esta materia, existen ciertas posibles mejoras que nos parece que podrían incorporarse en la administración ordinaria de la sociedad conyugal. En primer lugar, para dar certeza jurídica a los terceros respecto del patrimonio con el cual están contratando al momento de celebrar cualquier acto con el marido o con la mujer, sería recomendable incorporar en la ley una presunción que establezca que se presumirá que el cónyuge está actuando en administración del patrimonio social si es que lo hace bajo un determinado monto que hasta ahora ha sido discutido de las 20 unidades tributarias mensuales. Ello entonces va en línea precisamente con este monto que ya se ha fijado, pero nos parece que sería recomendable establecer esta presunción para que no haya lugar a dudas para terceros respecto al patrimonio con el que se contrata. Luego, además, el proyecto dispone que los bienes propios de cada uno de los cónyuges van a poder ser administrados de manera independiente por cada uno de ellos, lo que nos parece perfecto, pero respecto de aquellos compromisos que asuman los cónyuges con su patrimonio independiente, que también excedan a estas 20 UTM, establece nuevamente la restricción de que se quiera la autorización del otro cónyuge para celebrar actos o contratos que excedan ese monto. Y la sanción asociada a ese incumplimiento es precisamente la nulidad de dicho acto o contrato. Nos parece que esta regla no es muy razonable si se considera que lo que se está obligando es el patrimonio propio de cada uno de los cónyuges y por lo tanto lo razonable sería permitir y mantener la individualidad de cada uno de ellos, asegurar la efectiva independencia en la administración de sus bienes propios, de lo que implica los activos y los pasivos, y por lo tanto que los cónyuges no puedan comprometer el patrimonio social si es que exceden estas 20 UTM, pero si es que quieren exceder estas 20 UTM respecto a sus bienes propios, ellos lo puedan hacer libremente sin requerir la autorización del otro. De lo contrario, se podrían mantener las complicaciones que actualmente existen en el acceso a crédito que ya comentaba Alejandra. Finalmente, respecto de este punto, la regla que requiere la autorización del otro cónyuge para arrendar o ceder la tenencia de bienes raíces sociales, sean urbanos o rurales, por más de 2 o 4 años respectivamente, nos parece que debería ajustarse, precisamente porque los bienes inmuebles probablemente son el principal bien con el que va a contar la sociedad conyugal, y por lo tanto creemos que lo adecuado sería exigir la actuación conjunta o en su defecto ajustar el plazo involucrado, de modo tal que, por ejemplo, pueda cederse la tenencia o darse en arriendo estos inmuebles por un plazo que no sea superior a 3 y 6 meses de manera individual por cada uno de los cónyuges y de lo contrario contar con la autorización del otro. Lo siguiente es que nos parece adecuada la eliminación del haber relativo de la sociedad conyugal. Efectivamente, esto simplifica de sobremanera las reglas que actualmente rigen, contribuye a que estas puedan ser entendidas de mejor manera por todos a quienes van dirigidas y además también facilita los trámites de la liquidación al término de la sociedad conyugal. Además, actualmente esta figura no tiene mucha aplicación práctica porque involucra a un universo acotado de bienes y además requiere que se acredite que estos han sido utilizados en provecho común de la familia y quien reclama la recompensa al final de la sociedad conyugal tiene que poder entonces acreditar este hecho, lo que dificulta de sobremanera su aplicación. Nos parece, eso sí, que como posible mejora se debería eliminar también el pasivo relativo. La sociedad conyugal tampoco debería responder de las deudas personales del marido o la mujer, salvo que se cuente con la autorización del otro cónyuge, caso en el cual pasaría a ser una deuda social, porque en línea con lo que comentábamos antes, debiese mantenerse claridad respecto de cuáles son los patrimonios que se están obligando en cada uno de los actos o contratos. En el mismo sentido, la sociedad conyugal tampoco debería ser obligada al pago de todas las pensiones e intereses que corran en contra de cada uno de los cónyuges y que estos a los que estos se hayan obligado individualmente en sus bienes propios.
De lo contrario, se transformaría la sociedad conyugal en garante de todas las deudas que sean asumidas por cada uno de los cónyuges, lo que puede llevar a una serie de injusticias respecto de aquel cónyuge diligente que va a tener que cubrir con bienes sociales o incluso con bienes propios deudas contraídas por el cónyuge insolvente. A continuación, y el tema que ya han tratado antes, pero que nos interesa reforzar, concordamos plenamente con que tiene todo el sentido del mundo eliminar la figura del patrimonio reservado. Eso es jurídicamente consistente con el régimen de coadministración y en ningún caso va a dejar a la mujer en una posición desmejorada. La figura del patrimonio reservado se creó precisamente como un contrapeso al poder de administración que el régimen de sociedad conyugal actual otorga al marido, respecto tanto de los bienes propios, de los bienes de la mujer, como de los bienes sociales. Y lo hace a través de dos figuras. Primero, durante el régimen, le otorga a la mujer una cierta esfera de libertad económica a través de la libre administración de un subconjunto de bienes que ésta adquiere a través del trabajo separado del marido. Y luego, una vez que se termina el régimen, se le permite a esta que pueda renunciar a los gananciales y quedarse con estos bienes que pertenecen al patrimonio reservado, o bien aportar estos bienes al patrimonio social y disfrutar de la mitad de los gananciales. Ahora bien, en la medida en que exista la coadministración de los bienes sociales y una administración separada de los bienes propios por cada uno de los cónyuges, entonces desaparece la necesidad de conservar un universo que la mujer pueda administrar por separado y también se limita el riesgo de una mala administración del marido, con lo cual la eliminación del patrimonio reservado parece jurídicamente correcta. Sobre ello, no podemos dejar de mencionar que la sola redacción del artículo 150, inciso primero del Código Civil, que es el que establece la institución del patrimonio reservado, da cuenta del trato discriminatorio que existe respecto de la mujer, en la medida en que dispone que la mujer casada de cualquier edad podrá dedicarse libremente al ejercicio de un empleo, oficio, profesión o industria. Aclaración que, por cierto, jamás ha tenido que realizarse respecto del marido. Además, el hecho de que el sueldo del marido, que la gran mayoría de las veces es más alto y permanente, como el de la mujer, entren al haber social y en consecuencia sean parte de este sistema de coadministración, permite de alguna forma enmendar estas diferencias estructurales, históricas que han afectado a las mujeres en materia tanto de empleabilidad como de sueldo, y por lo mismo reconocen implícitamente el trabajo de cuidados no remunerados. Ello, entonces, en la práctica, va a dejar a la mujer en una mucho mejor situación que la que tienen actualmente con la figura del patrimonio reservado. De todos modos, respecto a este punto, se sugiere ajustar el artículo transitorio para que pueda ser consistente con esta idea de eliminación del patrimonio reservado. A continuación, también sugerimos revisar la necesidad de mantener el régimen de administración extraordinaria. Al igual que el patrimonio reservado, esta institución está pensada en un régimen en el que solamente existe un administrador. Desde el momento en que existe coadministración, entonces nos parece que deja de tener sentido que frente a estas hipótesis se pueda forzar la administración individual. En esos casos, más bien lo que debiese pasar es que se opte por la separación total de bienes. En cuanto a el fortalecimiento de la institución de los bienes familiares que ha anunciado el gobierno que ingresará como indicación, nos parece que eso es una noticia positiva. Nos parece adecuado que esto se pueda constituir de común acuerdo por los cónyuges por escritura pública, y también valoramos que los bienes adquiridos con subsidio habitacional también se entiendan constituidos como bienes de este tipo en la escritura de compra-venta. Ahora bien, respecto precisamente de estos beneficios para viviendas sociales, nos parece que dadas las diferencias históricas que han afectado gravemente a las mujeres desde distintas perspectivas y, por cierto, en lo patrimonial, podría justificarse que los inmuebles adquiridos con un beneficio habitacional por parte del Estado durante la vigencia del régimen de sociedad conyugal ingresen al haber propio de la mujer. Sin embargo, no entendemos que existan razones que justifiquen aplicar el mismo principio respecto de hombres y mujeres. A nuestro juicio, los inmuebles que sean adquiridos por el marido con un beneficio habitacional por parte del Estado deberían ingresar al haber común, obviamente en la medida que estos se adquieran durante la vigencia del régimen, pues normalmente, como hemos comentado, este tipo de bienes son el principal componente del patrimonio social. Y por lo tanto debiese regirse por las reglas generales que consisten en que van a ser adquiridos durante la vigencia del régimen a título oneroso y por lo tanto deberían formar parte del haber social. Luego, la segunda parte en cuanto a una vez que se termina el régimen de sociedad conyugal, bueno, claramente el proyecto tiene más efectos durante la vigencia del régimen que al término de este,
pero de todas formas es importante destacar que al término del régimen, cada cónyuge va a quedar con la mitad de los activos y pasivos que correspondan al patrimonio común que hayan coadministrado, más aquellos activos y pasivos que formen parte del haber propio. Y nos parece que ese es un buen equilibrio entre el principio de solidaridad que tiene que existir en la familia y que por lo tanto también los cónyuges han elegido al momento de optar por este sistema de régimen patrimonial del matrimonio. Y también, por otra parte, el reconocimiento de la individualidad de cada uno y de la posibilidad de, por lo tanto, desarrollar actividades con sus bienes propios. Y esto es sin perjuicio, por cierto, de otras instituciones jurídicas que tienen gran relevancia en materia patrimonial, como la compensación al cónyuge más débil o el derecho a alimentos en caso de que existan hijos o hijas en común, los que van en línea paralela, pero que sin duda complementan y mantienen el equilibrio en el patrimonio familiar. Como posible mejora, de todas formas, nos parece que pudiese fortalecerse la aplicación práctica a la regla que ya establece el artículo 2768 del Código Civil. Esta norma establece que aquel cónyuge que dolosamente hubiese ocultado o distraído bienes comunes va a perder la porción en esa cosa y además la va a tener que restituir doblada. La regla hace todo el sentido del mundo, sin embargo, en la práctica es de difícil aplicación por las dificultades probatorias que implica para la cónyuge o el cónyuge que es víctima de la maniobra dolosa. Por lo mismo, proponemos dos medidas para poder fortalecer esta aplicación. Por una parte, podrían establecerse presunciones respecto del ocultamiento o la distracción de ciertos bienes a personas relacionadas o próximas al cónyuge, por cierto, sus parientes o convivientes, en el periodo posterior al cese de la convivencia o la separación de hecho y hasta la liquidación de la sociedad conyugal. Y por otra parte, podrían otorgarse atribuciones a los jueces de familia para oficiar a diversas instituciones públicas o privadas, de modo tal de facilitar la acreditación de este ocultamiento o distracción de bienes, sea a través de la posibilidad de acceder a las declaraciones del cónyuge en materia de impuestos, el alzamiento del secreto bancario u otras medidas similares. Lo que sí nos interesa dejar en claro a los honorables senadores y senadoras es que pueden haber diversas soluciones que técnicamente sean correctas. Puede ser que también el proyecto correcto o perfecto no exista y sea inalcanzable. Lo importante entonces es que con las mejoras que ya, con el proyecto que ya existe y con las mejoras que han sido anunciadas por el gobierno, parece que estamos llegando a una solución que es adecuada y a un cambio que es positivo y que es necesario. Entonces, la postura de Comunidad Mujeres es que lo importante es que se pueda avanzar lo antes posible en solucionar este problema histórico que arrastra a nuestro país y que afecta día a día directamente a un grupo que es relevante de mujeres de nuestro país. Eso es lo que teníamos preparado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. Bueno, agradecerle a todas las expositoras. Ministra, ¿quiere decir algo? Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Quisiera, en primer lugar, agradecer a todas las expositoras, en especial a la ex ministra Salaquet, en la reunión ya hace más de un año de traspaso que tuvimos del ministerio. Conversamos respecto a este proyecto de ley y acordamos que debía ser algo que tuviera continuidad, independiente de la administración, a propósito precisamente de que es un compromiso que el Estado chileno tiene, pero que además es algo que la ex ministra Salaquet y yo sabemos que nos demandan las mujeres en terreno y cuyas dificultades viven día a día. Mantuvimos prácticamente todas las indicaciones del gobierno anterior y es precisamente que gracias también a la voluntad de la comisión que partimos el trabajo para este proyecto escuchando a expertas, ¿cierto?, para poder afinar aquellos aspectos que creemos que todavía pueden tener un espacio de mejora. Así que agradecemos también a Comunidad Mujer y, por supuesto, a la profesora Gatica por sus aportes. Muchas gracias, senadora. Gracias, ministra. Senadora Pascual. Sí, presidente, por su intermedio y en honor al tiempo, digamos, agradecer las tres exposiciones. Solo me gustaría, si es posible, y por eso digo en honor al tiempo, no necesariamente tenga que ser ahora, pero si nos pudiera enviar su respuesta, la académica de la Universidad Austral, la señora María Paz Gatica, si nos pudiera ilustrar, porque ella dentro de las propuestas de nuevas indicaciones habló del tema del Estatuto de Bienes Regularizados, a propósito de la situación de
del subsidio, ¿no? En el caso de las mujeres. Tengo la impresión que la exposición lo que hace es colocar más dudas e inquietudes en relación a la propuesta que está generada. Yo soy una de las que sostiene que tenemos que darnos cuenta y dar cuenta, de la diversidad de mujeres que habitan nuestro país y por lo tanto no todas tienen los mismos niveles socioeconómicos ni los mismos niveles socioculturales, etcétera, como para defender sus haberes y sus patrimonios. Entonces, por eso es la búsqueda de la protección a los sectores más vulnerables. Entonces, si pudiera teniendo en cuenta que generó dudas e inquietudes, tener alguna propuesta o alternativa, cómo ella vería una posible solución que pudiera empatar esta situación. Insisto, en honor al tiempo, si no lo pudiera enviar, que no lo pueda responder ahora. Eso, gracias. Lo que podríamos hacer, porque nos queda una organización pendiente de exposición que va a ser la próxima semana, que es el día que vence también el plazo de indicaciones. Entonces, podríamos invitarla, no sé si está la disponibilidad, Catalina, a hacer una exposición breve. María Paz. El próximo martes, y ahí vamos a tener un poquito más de tiempo, porque hoy día se nos acortó el tiempo por el atraso del presidente de la comisión y por la invitada adicional que tuvimos. Señor presidente, muchas gracias. Encantada, sin perjuicio de que les voy a enviar por escrito lo que expuse hoy día, pero puedo desarrollar más específicamente los comentarios a propósito de los bienes con subsidio, los bienes regularizados y todo ese nudo, ¿verdad? Lo podemos conversar más en detalle, ningún problema. Entonces, queda invitada para el martes. Senadora Pascual. Sí, perdón, presidente. Solo una solicitud. ¿Es posible que pudiéramos diferir de la última exposición la fecha de la incorporación de las indicaciones, cosa de nosotros también tener un pequeño aire para reflexionar todas las exposiciones? Nuestra secretaria nos va a iluminar. Por favor, sí, tenga a bien pensarlo. Vamos a tener hasta el 13, el plazo de indicaciones. Lo que podemos hacer es alargarlo, extenderlo hasta el viernes 16, ¿se le parece? Para que la Secretaría... Hasta el viernes 16, porque las últimas exposiciones serían el martes 13. Perfecto, acordado. Bueno, agradecerle a nuestra ex ministra Mónica Salaquet, a la señora María Paz Gatica, a la señora Alejandra Sepúlveda y a Catalina Íñiguez, que además va a estar ya disponible para el próximo martes. Sin duda que este es un proyecto que es un compromiso que tiene esta comisión. Lo acordamos con la ministra cuando me tocó asumir la presidencia, que era una de las urgencias que tenemos como país. Que además no es solamente una urgencia, yo diría que es una vergüenza que todavía tengamos esto en el código. Entonces, creo que con esa urgencia estamos actuando. Creo que hay mucha voluntad, por lo menos en la comisión y lo que hemos sentido también dentro de los senadores y senadoras, para poder avanzar. Creo que los nudos van quedando un poco en el tema de lo que tiene que ver con la propiedad de los bienes adquiridos con subsidio, que es como lo último que hay que desatar, y yo creo que vamos a avanzar con celeridad, si Dios quiere. Muchas gracias. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, termina.